¿Ha hecho usted peticiones a Dios en esta semana pasada? ¿Le contestó Dios sus peticiones? Hay cierta frecuencia que como que Dios no responde a sus peticiones. ¿Tiene esa experiencia? Ah, ¿cómo le afecta cuando tiene peticiones quizás por mucho tiempo, aún por años, y como que no hay respuesta? Que la tendencia es que nos desanimamos, ¿verdad? O si pedimos con menos fe a ver si va a pasar o no. Ahora vamos a ver 8 requisitos para que Dios nos escuche. Ahora, eso no garantiza que vamos a tener respuesta, pero va a ayudar mucho. Vamos a ver 8 requisitos, porque a veces fallamos estos requisitos y no es culpa de Dios, sino de nosotros, porque no sabemos bien cómo orar. En Lucas 18:1 Jesús dijo eso. Dice, Jesús les contó a sus discípulos de una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Eso sí, eso sabemos que es la voluntad de Dios, que siempre debemos orar y no desanimarnos. Ahora, gracias a Dios por las peticiones que ha contestado, pero también gracias por las que no. Pero vamos a ver cómo podemos orar mejor de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer requisito? El primer requisito es, tiene que ser hijo de Dios. Los hijos de mis vecinos no vienen a mí a pedir comida. ¿Van con quién? Con su papá, con su mamá. ¿Por qué? Ellos son hijos de ellos. Así también, Dios nada más escucha a los que son sus hijos. Por eso, vamos a ver cómo es que uno llega a ser hijo de Dios y tener su petición contestada. Tenemos un buen ejemplo cuando Jesús también habló con otra parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Ahí está. Tiene petición delante de Dios. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Oh, ni tiene una petición, ¿verdad? Nada más está jactándose, hablando de qué bueno él es, ¿verdad? Pero vamos a ver, había otra persona ahí también que oraba a Dios y dijo, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se le atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ahora Jesús hace comentario de quién fue escuchado y quién no. Dice, les digo que o sea, el recaudador de impuestos, les digo que y no aquel, el fariseo, les digo que y no aquel volvió a su casa que justificado ante Dios. Porque él había perdido de Dios, tener compasión, estaba reconociendo su pecado que pasó. Dios lo oyó y Dios lo contestó. Por eso dice, y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice, así, el recaudador de impuestos llegó a ser hijo de Dios, y por eso Dios lo escuchó. Si usted no es hijo de Dios, si no ha puesto su fe en Jesucristo, Dios no va a escuchar o Juan no va a contestar sus oraciones. Lo que necesita hacer es lo que dice en Romanos 10:13. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoque el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, como el recaudador de impuestos, reconociendo, soy pecador, pero Dios, yo sé que tú eres misericordia, enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar, pagar por mis pecados
Gracias, Señor, y creo en ti. Bueno, nos dice Romanos 10:9 que se invocará el nombre del Señor. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que el que nació en Belén hace 2000 años era un hombre, cuerpo humano, naturaleza humana, pero no era solamente un hombre, el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor. ¿Por qué? Dios envió a su Hijo porque no había nadie más. Un hombre tuvo que morir por los pecados de los más hombres. Y no había un hombre que no había pecado. Por eso envió a su propio Hijo, quien nunca pecó y por eso pudo pagar por nuestros pecados. Primero, hay que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y segunda cosa, y crees en tu corazón. No solamente con la mente, con mucha gente, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No, no es cierto, los demonios también creen, pero tiemblan. No, hay que entregar su vida a Cristo, confiar solamente en Él como este recaudador de impuestos. Y Él le va a salvar, Él le va a perdonar. Usted va a llegar a ser su hijo y luego tiene el privilegio, la confianza de acercarse a Dios en oración. Ahora, ahora que soy hijo de Dios por la fe en Cristo, no es garantía, no es garantía. Ya tengo el privilegio de venir ante el trono de Dios, el trono de gracia, para pedir por mis necesidades, pero no es garantía que Dios me va a contestar. Pero ¿por qué? Hay ciertos requisitos. Primero, hijo de Dios. Segundo requisito, no tener pecado guardado en mi corazón. Isaías 59, 1 al 9 dice esto. La mano, Señor, no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades, los pecados de ustedes que los separan de su Dios. Son esos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Si yo guardo pecado en mi corazón, Dios no me va a escuchar. Sí puede hacer lo que pedimos, pero no lo va a hacer, porque andamos mal con Él y no nos va a recompensar con una respuesta cuando andamos pecando. El salmista experimentó la respuesta de Dios porque no había agregado pecado en su corazón. Eso es lo que dijo David en confesión. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado. Ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. ¿Por qué? No abrigaba pecados, no guardaba cosas en su corazón, no practicaba el pecado en su vida. Había confesado, abandonado su pecado y así el Señor lo podría escuchar. Sigue diciendo en Salmo 51, 9 y 10, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Tercer requisito, tengo que permanecer en Cristo y su palabra tiene que permanecer en mí. Jesús lo dijo siguiente en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dos cosas. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Pero ¿cómo vamos a permanecer en Cristo? Él nos dice en Juan 15:10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en Cristo, tengo que obedecerlo. Si no lo estoy obedeciendo, no puedo permanecer en Él y no voy a tener la respuesta a mis oraciones. Ahora, dice, si obedece mis mandamientos, bueno, ¿cómo vamos a saber cuáles son sus mandamientos para poder obedecerlos y así permanecer en Él? Dice, en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Ahora, para obedecer los mandamientos tenemos que
conocerlos. Para conocerlos, la palabra de Cristo tiene que habitar o permanecer en nosotros. ¿Cuánto tiempo lee usted la Biblia cada día? ¿Qué hace para conocer y obedecer los mandamientos de Dios? Para obedecerlos hay que conocerlos. Dice Colosenses 3:16. Permanece, dice que habite en ustedes. Habite, queda, no visita, pero permanezca. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Que habitar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, leer y estudiar la palabra de Dios. Y así vamos a poner sus mandamientos y vamos a tener el poder espiritual para obedecerlos. Ahora, Dios quiere que le pidamos. Él anhela que oremos, que pidamos. Y quiere contestarnos. Jesús dijo esto, Mateo 7:7-8 dice. Pidan y se les dará. Buscan y encontrarán. Llaman y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Qué buena invitación el Señor Jesús nos da de orar a nuestro Padre. Ahora, ya vimos, primer requisito, ser hijo de Dios por la fe en Cristo. Segundo requisito, no guardar pecado en mi corazón. Tercer requisito, permanecer en Cristo y su palabra habitando o permaneciendo en mí. Ahora, el cuarto requisito. Hay que pedir de acuerdo con su voluntad. Dios no quiere contestar algo que no es bueno para nosotros. Y la voluntad de Dios siempre es lo mejor. En 1 de Juan 5:14-15 hay una bonita promesa. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ahí está, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pedimos conforme a su voluntad y Él nos va a oír. Y si nos oye, Él va a contestar. El problema es cuando pedimos cosas que no son su voluntad. Santiago habla de esto, en Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y depende de nuestras circunstancias, ¿verdad? A veces podemos pedir cosas que queremos, pero realmente no nos conviene mucho. Por ejemplo, el alumno pide a Dios, ayúdame a sacar buena calificación en el examen, pero no estudia. ¿Cómo? No. O un joven es, ahora que se interese ese joven en mí, me gustaría ser novio o novia con esa persona, pero no es cristiano. ¿Cómo va a contestar a Dios esa oración? No, porque no es su voluntad. Ahora, sin embargo, hay tiempos cuando pedimos y creemos que sí es algo bueno, pero Dios sabe que no es lo mejor para nosotros. Y no entendemos por qué Dios no nos contesta, pero podemos estar seguros que quizás ya no es el momento, va más adelante. O puede ser algo que realmente no es bueno para nosotros. Y Dios sí sabe mejor que nosotros. Quinto requisito. Hay que pedir con paciencia y esperar el tiempo de Dios. Abraham tuvo que esperar 25 años, la promesa de Dios, tener un hijo por medio de su esposa, Sara. Tuvo que esperar 25 años, qué largo tiempo, pero Dios contestó. Pero ¿se acuerda? Ya a medio camino que hizo Abraham y Sara. No, Sara dijo, mire, toma mi sierva, Agar, y tenga el hijo por medio de ella. O sea, ellos tenían la idea, ayúdate y te ayudaré. Eso no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? No. Pero esa es la idea que algunos piensan, la Biblia dice, ayúdate y te ayudaré.
No, no, no. Necesitamos obedecer a Dios y luego Él nos va a ayudar. Pero Abraham hizo el error, tomar a Agar, tuvo a Ismael y hubo hasta la fecha muchos problemas por este gran error que tuvo, porque no tuvo paciencia para esperar. Entonces hay que esperar la respuesta de Dios. El sexto requisito, y esto ocurre muchas veces, ha ocurrido en mi vida, a lo mejor en la suya también. El sexto requisito es entender que Dios puede contestar en una manera diferente en que nosotros esperábamos. Pedimos cierta cosa, Dios contesta, pero no como nosotros, exactamente como habíamos pedido. Porque la respuesta de Dios siempre va a ser mejor. Hay un buen ejemplo de esto. Se acuerda que en Génesis dice que Dios dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado es tan grave. ¿Y qué hizo Abraham? Comenzó a interceder por Sodoma, porque allí vivía su sobrino Lot y su familia. Y él quiso que Dios guardara ellos del sufrimiento. Entonces, él comenzó a decir, Señor, tú eres un Dios justo. No vas a condenar a los justos con los injustos. Entonces, Señor, si hay 50 justos en Sodoma, no lo vas a destruir, ¿verdad? Dios dijo, no. Y él dijo, pero tenía duda, a lo mejor no hay 50, pensaba Abraham. Si hay 40. Y Dios dijo, no voy a destruir si hay 40. Luego 30 y 20, y al fin llegaron a 10. Y ya Abraham dejó de interceder. Pero ¿qué pasó? El día siguiente leemos lo que pasó en Génesis 19. Dice, al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham. O sea, Dios destruyó, no contestó la petición de Abraham como esperaba. ¿Por qué? No había 10 justos allí, era más Abraham y su familia. Y dice, así Dios arrasó la ciudad de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de medio de la catástrofe, que destruyó las ciudades en que había habitado. Entonces Dios contestó, pero de otra manera que esperaba. No dejó de juzgar la ciudad, porque la ciudad merecía, pero sí contestó el deseo de Abraham de la salvación, de esa destrucción de su familia, la familia de Lot. Séptimo requisito. Séptimo requisito es, a veces erramos porque pedimos a Dios como si fuera una máquina. Debemos pedirle con reverencia. Él es Dios. ¿Qué hacemos una máquina? Echamos la moneda y sale refresco. La oración no es así. No. Echamos la petición y sale la respuesta. Dios no es una máquina. Él es soberano. Él es reverente, debemos adorarle, reverenciarlo y decir, como tú quieres contestar, Señor, yo acepto con gozo, con alegría, con agradecimiento. Pero, Señor, pido esto en el nombre de Jesucristo. Entonces, otro requisito es, hay que pedir con reverencia. Y el último requisito es que hay que pedir con fe y confianza. Y esto quizás es lo más difícil, ¿eh? Con fe y confianza. Dice en Hebreos 4, 15 y 16, nos anima a pedir fe y confianza. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Aquí está hablando de quién? Jesucristo. Él es quien intercede por nosotros.
pero dice que Él se compadece de nosotros. Él quiere contestar nuestras oraciones. Claro, cuando hemos cumplido los requisitos y su voluntad de Dios. Sigue diciendo, así que acerquémonos confiadamente. Ahí está, confiadamente podemos llegar, porque somos sus hijos. Y Él recibe a sus hijos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras fallas. Confesamos nuestros pecados y Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso venimos confiadamente a la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el poder de Dios para algo que nosotros en nuestro poder no podemos hacer. Solo el poder de Dios nos ayuda. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia, poder de Dios, que nos ayude en el momento que más la necesitemos. En ese momento, Dios nos va a dar la gracia que ocupamos. Gracias a Dios por el privilegio de orar. Gracias a Dios. Gracias a Dios que los requisitos no son imposibles para cumplir, primeramente para ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Recuerda? Invocando el nombre de Jesucristo para salvación, confiando dependiendo nada más en Él y su obra por nosotros para la salvación. Y luego, no guardar el pecado del corazón, confesar y abandonar nuestro corazón. Tercer requisito, permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecemos? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué más? Y su palabra que permanece en nosotros, que habite en nosotros su palabra. La leamos, la escudriemos y la memoricemos y la practicamos. Y luego, el cuarto requisito, hay que pedir de acuerdo con su voluntad. Sí, no según cosas que nada más yo quiero porque quiero, pero buscando la voluntad de Dios en oración. Quinto requisito, tener paciencia. Dios va a contestar, pero quizás no en el momento cuando nosotros esperamos. Hay que tener paciencia. Y el sexto requisito, Dios a veces va a contestar de una forma diferente que pedimos, pero va a ser una manera mejor. Séptimo requisito, hay que pedir con reverencia, no exigiendo, yo declaro. No. Dios es quien declara, yo no. Yo pido, no declaro. Sí. Y octavo requisito, hay que pedir con fe y confianza, porque tenemos un sumo sacerdote, un intercesor, Jesucristo, que se compadece de nosotros, nos ama. Y podamos por eso acercarnos al trono de Dios, al trono de gracia, con confianza, para recibir misericordia y gracias en el momento que más la necesitemos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir de acuerdo con los requisitos de Dios y vamos a ver respuestas, bendiciones. No nos desanimemos. Seguimos pidiendo a Dios y Dios va a orar. Oremos. Padre, gracias. Gracias que tú, el creador de todo, el soberano, el todopoderoso, quieres que nosotros, como seres humanos finitos, débiles, pobres, nos das el privilegio de acercarnos a tu trono de gracia. Padre, que en esta semana podamos pedir, Padre, como tus hijos, con fe, de acuerdo con tu voluntad, Señor, confiando, esperando en ti, y dándote las gracias por las respuestas, que sean sí o no, o más tarde, pero gracias porque tú eres nuestro Padre. Sí, tu obra en nosotros, te pedimos en nombre de Jesús. Amén.